Bien, entonces vamos a iniciar nuestro panel. Quiero dar la palabra a Diego para empezar, si es tan amable. Un poco lo que hemos dicho en las presentaciones, en la introducción, esto de la confrontación. ¿Usted cree que eso es lo que marca la gestión del presidente Rafael Correa? Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, sí. A los panelistas que nos acompañan. Me parece que el 2016 es el año con el que la Revolución Ciudadana cierra con broche de oro. Ya está. Y decía un broche de oro porque en los momentos difíciles es cuando se ponen a prueba los procesos radicales como el de la Revolución Ciudadana. En un momento en el que la oposición es la oposición de los grandes hits, de los titulares más sensacionalistas, tratando de ubicar en la opinión pública los temas más complejos del gobierno, sin apenas reconocer un mínimo avance. Y eso me parece que genera así efectivamente un clima de confrontación porque no hay voluntad política de las partes para reconocer la razón y el valor de la verdad del otro lado. En esa perspectiva me parece que la crítica se constituye en un elemento fundamental de cara al próximo gobierno, una crítica como espacio de construcción y también el diálogo como mediador, pero siempre que la verdad esté en la mesa. Llama la atención cómo se utiliza sin ningún rubor, sin ningún pudor, cualquier información, si sale en un meme de Twitter o si sale en Facebook, ya es una información válida con la cual la oposición pretende hacer lo que quiera con esa información y lamentablemente en ese clima de desinformación es donde surgen los problemas. Yo creo que es importantísimo relevar en este 2016 cosas tan importantes como la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, una cosa que muy poca relevancia ha tenido en la opinión pública. El hecho de haber logrado superar una crisis económica tan fuerte, producida por los choques externos, con el mejor de los provechos, digámoslo, logrando que el Ecuador no tenga contracciones económicas tan fuertes como podría haber supuesto en la época del neoliberalismo y una serie de elementos que son importantes conversar. Gracias, Diego, y lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Doctor Herrera. Con el respeto Broche de oro. Con el respeto que me merece el asambleísta, no solamente porque es un hombre inteligente, sino porque es joven, pero no ha entendido lo que está ocurriendo en el Ecuador. El Ecuador, después de 10 años, ese destello de esperanza que tuvieron muchos ecuatorianos hace 10 años de que iban a cambiar las cosas en el país, ha dado lugar a un Estado oprobioso, un Estado corrompido, funcionarios públicos que se enriquecen al amparo del Estado ecuatoriano, que la construcción de las grandes mega obras hay sospecha de enriquecimiento ilícito de altísimos funcionarios que están demostrados los sobreprecios que aquellos miembros de la sociedad civil que concurren a denunciar los sobreprecios son inmediatamente perseguidos judicialmente por un sistema de fiscalía y de todos los órganos constitucionales y ordinarios que se prestan para servir no solamente como arietes contra quienes denuncian la corrupción, sino como garantes de la impunidad para todos aquellos que están involucrados en actos de corrupción. Ese es el país, el 2016 que nos está hablando el asambleísta Vintimilla, está absolutamente ajeno a la realidad que estamos sintiendo la inmensa mayoría de ecuatorianos. Ok, doctor Larrea. Yo creo que la caracterización que el programa empieza haciendo en su reportaje de confrontación es una de las características esenciales de este año y creo que de algunos años. El gobierno tuvo la oportunidad histórica de convocar al diálogo post-terremoto. El presidente no fue capaz de superarse a sí mismo. No entendió que este país no es solo él y sus seguidores, que el país es bastante más que eso. Y perdió esa oportunidad histórica. El Ecuador entero se solidarizó con Manabí, con Esmeraldas, y el presidente no convocó a ningún sector a juntos reconstruir Manabí. Es más, ni siquiera le dio la posibilidad a Manabí de reconstruirse a sí misma, sino que nombró una comisión externa a ese pueblo sin respetar a las autoridades locales, a las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales, que debieron ser convocadas a conducir un proceso que Manabí esté en plena capacidad de realizarlo, con apoyo, desde luego, de toda la sociedad y del Estado. Creo que esa oportunidad la pierde y el gobierno sigue creyendo que el país se divide entre enemigos y amigos, y violando la Constitución, porque esta Constitución no permite la disolución de organizaciones sociales. Y escucho en el reportaje al ministro de Educación alegremente diciendo que se está violando un reglamento y que por lo tanto hay que disolver una organización Gustavo, la explicación social. para la confrontación que formulan los voceros del régimen es que para hacer estos cambios, para romper ciertos elementos que están enquistados en la vida nacional, es preciso la confrontación. Yo creo que el gobierno se equivoca, yo creo que el diálogo es el camino, creo que los grandes acuerdos nacionales son el camino, que los acuerdos con los maestros son indispensables para mejorar la calidad de la educación, igual que con los médicos para mejorar la calidad de la salud pública, igual que con cualquier otro sector.
Si en la medida en que no se maneje el diálogo como política de Estado y sea la confrontación, este gobierno pierde todo sentido histórico de existir. Ok. Doctor Barrera. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buenas noches. Mira, yo creo que en este momento estamos prácticamente a inicio del proceso electoral de la campaña. El país está viviendo una situación que es paradójica. Un sobrenivel de polarización en la esfera política, en los actores, en los partidos y en la campaña. Me da la impresión de que vamos a tener una campaña encarnizadísima, violenta y confrontativa. Pero cuando uno mira inclusive las encuestas, gran parte del país está ajeno a eso. Es decir, esto de dividir al país entre a favor y en contra, y en esta lógica de triturarnos, digamos, no es lo que la mayoría de gente piensa. La mayoría de gente está preocupada por el empleo, por su futuro, etc. Y en este sentido yo creo que esta sobrepolarización termina generando una cosa que es muy complicada, que uno ve ya incluso en los medios de comunicación. Cuando tú miras un noticiero, hay un país de maravilla. Cuando miras otro noticiero, es un país que está prácticamente en la ruina. Bueno, pero eso y es muy una probablemente forma de gobierno que nos impusieron, pues. Pero a lo que voy es a que el futuro, que me parece que es lo que debemos plantearnos, probablemente no está ni en el uno ni en el otro lado. Yo creo que evidentemente hay cosas que son avances, sin duda. Hay avances, hay un avance en infraestructura, en el combate a la pobreza, etcétera. Pero también tengo la convicción de lo que el país demanda es modificar las formas de construir la política y la democracia. Yo sobre esto estoy absolutamente claro, es mi posición. Pero eso se construye desde el poder. Eso se construye, Andrés, desde el poder, pero desde todos los actores. Desde todos los actores. Y por eso me parece una gran oportunidad, digamos, tener espacios como este y múltiples para poder recuperar una capacidad reflexiva. Porque lo que no podemos es conducir e inyectar más niveles de confrontación y odio, más lodo para todo el mundo, porque eso impide que la gente pueda discriminar sobre su futuro. En este sentido, me parece que esta hiperpolarización que hay en este momento no permite una actitud reflexiva, que es lo que cabe en este momento. Doctor Larrea. Un país para todos, pero con todos, Ya. sin exclusiones. Un país que la construimos todos los ecuatorianos. Yo creo que esa es la senda del futuro. Un futuro que implique superar históricamente las limitaciones de este proceso y reencauzar la institucionalidad democrática. Yo diría, el sentido histórico de las libertades, la democracia y los derechos ciudadanos se han perdido y hay que recuperarlos. Y hay que superar el estado de confrontación e ir a un nuevo momento de la historia del país. Ok, doctor. Bueno, que la confrontación no la ha generado la sociedad civil. Estamos viendo en el inicio de este programa cómo a través del decreto 16 el presidente de la República derogó en la práctica los artículos 95 y 96 y múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho de asociación del colectivo ciudadano. Por lo tanto, la confrontación no ha sido gestada de parte de ni siquiera de los partidos políticos de oposición, sino del propio gobierno nacional, el presidente Pero Correa. ahí podremos coincidir con el doctor Barrera en el sentido de que si bien es cierto, se ha provocado, se ha iniciado de un lado, pero los otros también han provocado. Y finalmente hemos creado un país partido. En lo que difiero de Augusto es que dice que no hay que echar lodo con ventilador. Yo creo que el país está viviendo en un marasmo propiciado precisamente por el gobierno nacional. Los actos de corrupción que están saliendo a diario, no nacidos incluso de las propias autoridades de control, que era su obligación, sino nacidos de órganos internacionales, donde hemos podido conocer que altísimas autoridades de este gobierno están involucrados en la depredación de los recursos del Estado, que son la plata de todos los ecuatorianos. Eso de ahí no es echar lodo con ventilador, por el contrario. Usted lo conoce perfectamente, Andrés, los medios de comunicación independientes y los periodistas viven en una permanente autocensura por temor a ser enjuiciados civil y penalmente por los funcionarios públicos. Diego. Precisamente con lo que inició el señor Herrería es la muestra de el afán de confrontar de la oposición. Empezar diciendo que porque soy joven estoy equivocado, ya es deslegitimar o acabar cualquier posibilidad de conversar. Yo no le he dicho esté equivocado, simplemente estoy dando mi punto de vista. Y espero que ese punto de vista en democracia se respete. Ahora, cuando democráticamente un proyecto político triunfa en las urnas, los perdedores tendrán posibilidades. Y yo creo que el rol de la oposición es generar propuestas. Pero estar en este ejercicio bíblico de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga, creo que nos hace olvidar mucho de un pasado histórico del país en el cual la confrontación se desarrollaba en otros ámbitos.